Buenas tardes, soy Donatio Alejandro Domingo Romero y voy a hablar sobre las proteínas. Las proteínas o protidos son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos y esta secuencia está determinada por la secuencia de nucleótidos de su gen correspondiente. También es una sustancia química que forma parte de la estructura de las membranas celulares y es el constituyente esencial de las células vivas. Sus funciones biológicas principales son la de actuar como biocatalizador del metabolismo y la de actuar como un anticuerpo. Estructura química general. El término proteína procede del griego proteus, que significa primero o lo principal. Por sus características estructurales y funcionales son esenciales para el mantenimiento de la vida y la salud y constituyen el 50% del peso seco de las células. El consumo de proteínas es el eje sobre el que gira el resto de nutrientes. De nada serviría una adecuada ingesta energética si no suministramos la cantidad necesaria de proteínas que nuestro organismo requiere. Las proteínas están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y, a diferencia de los lípidos y carbohidratos, de nitrógeno. En una sola célula existen millares de proteínas con estructuras y funciones diferentes, pero todas estas están integradas por una serie de unidades básicas llamadas aminoácidos, los cuales están unidos entre sí por enlaces covalentes. Cuando la molécula tiene de 2 a 20 aminoácidos, hablamos de oligopéptido. De polipéptido se tienen entre 20 y 50, y la proteína es el número de aminoácidos que componen es mayor de 50. Hasta el momento se han descubierto 20 aminoácidos proteicos. Los aminoácidos se determinan por nombre comunes que deriven del material de donde se aislaron por primera vez o de alguna característica propia, y suelen abreviarse por las 3 primeras letras de esta denominación. Sin embargo, la tendencia más actual es utilizar únicamente una sola letra para facilitar las transcripciones de la secuencia proteica. La estructura particular. La estructura particular de las proteínas reúne las propiedades de disposición en el espacio de las moléculas de proteína que provienen de su esencia de aminoácidos, las características físicas de su entorno y la presencia de compuestos simples o complejos que las estabilicen y conduzcan a un plegamiento específico. Funciones de las proteínas. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión selectiva a moléculas. Las proteínas estructurales se agregan a otras moléculas de la misma proteína para originar una estructura mayor. Sin embargo, otras proteínas se unen a una molécula distinta. Los anticuerpos a los antígenos específicos, la hemoglobina al oxígeno, las enzimas a sus sustratos, los reguladores de expresión genética al ADN, las hormonas a sus receptores específicos, etc. A continuación, también hay más funciones y aquí les voy a decirles cuáles son. La función estructural. En esta son proteínas que constituyen estructuras y celulares, otras que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. También está la función enzimática. En esta, las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. También la función hormonal son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, o las hormonas segregadas por la hipófisis, como la del crecimiento, la de adrenocorticotrópica o la calcitonina. También está la función reguladora. Algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular. También la función homeostática. En esta, algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. La función defensiva es las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. La tombrina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. Las mucinas tienen efecto germicida y protegen a las mucosas. Algunas toxinas bacterianas, como la del
botulismo o venenos de serpiente son proteínas fabricadas con funciones defensivas. Beneficios de las proteínas para el cuerpo. Conocer los diferentes beneficios de las proteínas no implica empezar a tomarlas sin control. Recuerda que lo importante de una dieta es su equilibrio. Estas son sus principales ventajas. Son las encargadas de reparar y renovar los tejidos del cuerpo, por lo que son ideales para recuperación muscular, así como para lucir su piel y cabello envidiables. Las dietas ricas en proteínas ayudan a la pérdida de peso a corto plazo. Una dieta baja en carbohidratos te permite quemar grasas mientras tus músculos se refuerzan. Además, su consumo es muy útil para controlar la sensación de hambre y sentirse así mucho más saciado por más tiempo. Las proteínas son las encargadas de eliminar los desechos de tu organismo. Esto significa que forman parte de los procesos depurativos del mismo. Estos macronutrientes ayudan al desarrollo del feto. La carencia de proteínas podría llegar a producir daños en el sistema inmunológico, ya que son las encargadas de crear hormonas, enzimas, anticuerpos, así como otras barreras frente a agentes extraños. Las proteínas son muy beneficiosas para personas que padecen anemia e hipertensión. Dirigen casi todos los procesos vitales determinando la estructura y forma de las células. Riesgos de deficiencia de la proteína. La deficiencia de la proteína S es una enfermedad hereditaria por lo cual se favorece la formación de trombos, coágulos en las venas de las piernas y en otras venas del cuerpo. ¿Cuáles son las causas de la deficiencia de proteína? La deficiencia de proteína S se debe a una mutación del gen de la proteína S, una proteína de la sangre encargada de desactivar el proceso de coagulación. La proteína S junto a la proteína C están encargadas de destruir el factor V, un componente que favorece la coagulación de la sangre. Como consecuencia de esta mutación hay poca cantidad de proteína S en la sangre y el factor V no puede ser destruido tras su activación, por lo que persiste activo en sangre durante más tiempo, favoreciendo así el desarrollo de trombos. ¿Qué síntomas produce el déficit de esta proteína? Los pacientes con déficit de proteína S tienen un riesgo elevado de desarrollar tromboflebitis, trombosis venosas profundas con o sin tromboembolismos pulmonar, trombosis en venas cerebrales o trombosis en venas de abdomen. No parece que haya un mayor riesgo de desarrollar trombosis arteriales. El consumo de anticonceptivos orales y la administración de terapia hormonal sustitutiva en la menopausia y el embarazo pueden favorecer de forma importante el desarrollo de trombosis en estos pacientes, al igual que favorece la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y la edad avanzada. ¿Qué comer para tener proteínas? Para tener proteínas, ocupamos carne, pescado, huevos, frijoles y otras fuentes no lácteas de proteínas. La carne, el pescado y otras alternativas como frijoles, legumbres, huevos y nueces son todas importantes fuentes de lácteas de proteínas. Para comer más, es recomendable comer 2 porciones de pescado a la semana. Y hasta aquí mi explicación de las proteínas. Buenas tardes y me presenté. Y para despedirme de nuevo soy Donatio Alejandro Méndez Romero y esto fue las proteínas.